Correcto. Según lo determinado por Justicia y Paz, uno de los sectores donde las AUC tuvieron injerencia fue el de la salud. Ejemplo de ello es la nominación del señor Irán José Erazo Marzola como director del hospital del municipio de Montería. Pregunta, ¿cómo y con quién se pactaba estos tipos de nombramientos? Su señoría, disculpe, creo que hay algún tipo de imprecisión en la información porque no conocí nunca al señor Irazo como director de Hospital de Montería, pero no hay problema. Podemos nombrar a mi cuñado Manuel Troncoso, que fue secretario de Salud de la Gobernación. El señor Troncoso, ese fue un pacto que se hizo cuando estaban las contiendas electorales entre el grupo que denominaron el sindicato, liderado por Juan Manuel López Cabrales. Lo llamaron el sindicato contra Juan Manuel López Cabrales, pero fueron los medios de comunicación de allá locales de la zona. Y básicamente para que participaran ambos, sin que nosotros tuviésemos que intervenir a favor de unos u otros, porque Eleonora y Miguel Alfonso eran congresistas colocados que ayudaron las autodefensas a ser elegidos. Ellos tenían un aspirante que era Aldana, apellido Aldana, y el Juan Manuel López tenía con todo su equipo otro aspirante. Entonces se les dijo, bueno, hagan política ambos. Finalmente fue la decisión que se tomó. Ustedes mirarán quién hace mejor trabajo y sale elegido, pero el que gane de los dos nos entrega 2 secretarías que eran salud y educación. Pero no aceptaron educación, entonces dijeron que aceptaban entregar salud y la otra era, no recuerdo el nombre de la otra en este momento, y nombraron luego un señor de apellido Saleme en ella, es el que nombraron. Así que recuerde en este momento ese tema. En cuanto a nombramientos, fueron, bueno, múltiples los que se dieron. Y vayamos, por ejemplo, al tema de la Fiscalía. La directora del CTI, Rosalba Negrete. Estamos en salud, no pasamos allá. Ok, no, entonces espero que ustedes sigan avanzando. Sí, ya vamos a llegar allá entonces. No se preocupe. Con los recursos obtenidos por esta corrupción en el sector de salud, se financió la expansión y réplica del modelo paramilitar en otras zonas del país, como por ejemplo en los Llanos Orientales. Su señoría, fue un modelo que se replicó por todo el norte de Colombia y por todas las zonas donde pararon las autodefensas en el país. Recordemos, por ejemplo, que el puesto de Caramelo, eso se hizo con el gobernador, con el Mono López. Se le invirtieron unos recursos grandes de la autodefensa y unos recursos moderados de la gobernación. 08 era el que manejaba todos estos temas, pero yo me reuní con el gobernador, con el Mono López, Jesús María, para organizar ese tema, incluido Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella. Tuvimos una reunión con el Mono López y con 08 allá en Santa Fe de Ralito, organizando ese tema de lo que tenía que ver con salud en el departamento y en zonas que tenía que ver con autodefensas. Eso se multiplicó por todo las zonas donde estábamos las autodefensas y fue un hecho, efectivamente, que se dio honorable magistrado. Con los recursos públicos apropiados por las AUC se hicieron inversiones de capital en empresas de servicios, comerciales, pequeñas industrias, inmuebles, valores, fincas, ganados, vehículos, otros. De ser así, mencione a través de qué personas naturales o jurídicas se realizaban estos procesos de reinversión.
Procesos de reinversión. ¿Me repite, me explica mejor esa pregunta, por favor, su señoría? Sí, señor Mancuso. La SAUCE obtuvo unas rentas importantes por la actividad delictiva, en este caso el tema de salud, pero también por los impuestos, exacciones que hizo a empresas, también por extorsión, etcétera. Ese dinero, aparte del que se dedicaba para el sostenimiento de la estructura criminal, o si hubo otro dinero que se direccionara a inversiones de capital, como las que le he nombrado, por ejemplo, si se compraron empresas, si se invirtieron en fincas, si hubo ganado, vehículos, si se compraron valores, si se compró oro, etcétera. Es decir, ¿dónde se direccionó ese otro dinero que no iba a sostener la estructura logística paramilitar? Sí, su señoría, eso sucedió. Hubo dinero, por ejemplo, que no fueron a sostener la estructura y que hicieron parte de inversiones que realizó la autodefensa, como por ejemplo la Enoteca, que fue un restaurante que montamos las autodefensas en Barranquilla con Giorgio Sale, que costó alrededor de 4.000 millones de pesos ese restaurante. Hubo inversiones en fincas que servían a los intereses de la autodefensa y de los grupos que teníamos en la zona para que pudieran refugiarse en ello, montar los cuarteles generales dentro de esta zona. Otros que eran como reservas de capital o dinero. Existieron recursos que fueron a parar a, bueno, centros de salud como ese del Caramelo que le estoy diciendo, a través de FUNPASCOR, los comandantes Castaño manejaron muchos recursos que iban justamente para sostener los predios ganaderos que tenían tanto en Córdoba como en la región de Urabá, y que de una u otra manera se convertían en recursos que hacían parte de la reserva en caso de ser necesitados para la guerra. Hubo muchos modelos diferentes, su señoría. Dentro de esa línea, usted puede identificar entidades financieras del orden internacional donde hayan podido concentrar estos dineros. No se utilizaron entidades extranjeras. Hubo empresas que se crearon, por ejemplo, Urapalma. Urapalma la creó Vicente Castaño, creo que era Urapalma que se llamaba así. Palmura, Urapalma o Palmura, no recuerdo la que creó. Urapalma sí fue la que creó, y también Palmura tenía Vicente Castaño. Recuerdo que hubo una inversión grandísima luego de esos combates que se dieron en la zona del Bajo Atrato. Vicente Castaño decide a través de Palmura, que eso se lo manejaba pues, un señor Toño Zúñiga. Antonio Zúñiga, eso se da todo porque fue básicamente con un despojo. Allá ingresó, Vicente envió a algunas personas a comprar tierras a la zona del Bajo Atrato, fueron miles y miles de hectáreas. Luego citó a palmicultores de todo el país para que invirtieran en la zona. El mismo Vicente creó algunas de estas empresas. Allá existieron empresas como Palmadó, Palmas del Darién, Palmas S.A., Agropalma, Urapalma, Palmura, todas estas cosas se dieron en la zona. Y dentro de ellas mismas, incluso, Vicente tenía unos grandes porcentajes. Yo recuerdo
un tema que me llamó mucho la atención y fue el de Hernán Gómez, porque en Hernán Gómez nunca tuvo inversiones allá, pero luego recibió un 3% que Vicente le regaló porque Carlos lo había declarado objetivo militar hacía un tiempo por unos favores que le pidió a Hernán que llevara un listado de narcotraficantes a Estados Unidos. Y Hernán dijo que él no se iba a hacer matar, que era preferible que Carlos lo matara en ese momento allí. Entonces le dio ese 3% y ese 3% que le regalaron a él como una contribución para los aportes que él hizo a todas estas gestiones de paz y humanitarias que se le pidieron, se le convirtieron en un dolor de cabeza enorme. Pero volviendo al tema de estas empresas, fueron muchas como estas. Hubo también una empresa que montó Vicente Castaño con, ¿cómo era que se llamaba? Italo Fianchi, y con otra persona que traían como combustible eh, de Panamá a CPM, o llevaban a CPM a Panamá desde Venezuela. No recuerdo con mucha exactitud este tema, pero hubo múltiples maneras de hacerlo, su señoría. Ustedes manejaron algunas sumas de dinero a través del sistema financiero nacional, sumas de dinero importantes. Bueno, a través del sistema monetario nacional fue poco. Lo que se manejaba era lo que venían de recursos como las empresas eh, que tributaban a la autodefensa, que lo entregaban a través de las Convivir, por ejemplo, Papagayo, los bananeros y estas cosas, pero el resto de recursos se manejaba de manera ilegal, se escondía en lo que comúnmente se conoce como caletas, honorable magistrado.